Los ataques de Estados Unidos contra Irán han devastado al régimen islamista. Sus líderes están muertos y su ejército hecho pedazos. Pero queda una pregunta: ¿esto realmente puede llevar a un cambio de régimen? Bienvenidos a América al Descubierto. Soy Chris Chappell. Es el cuarto día del conflicto con Irán. Ya vimos subir el precio del petróleo, lo que impacta acciones y productos básicos en Estados Unidos de varias formas. Agradezco mucho al patrocinador de hoy, Investing.com. Ellos ayudan a entender cómo los eventos nacionales e internacionales impactan nuestras inversiones, y su patrocinio permite estos episodios, cuando YouTube tiende a desmonetizar cualquier cosa sobre, ya sabes, noticias reales. Quizá conozcas Investing.com, pero tal vez no sepas de su producto principal, Investing Pro. Investing Pro es una plataforma profesional ideal para investigación y análisis de acciones, que centraliza datos y fundamentos empresariales para tomar mejores decisiones a largo plazo. Puedo ver las selecciones de acciones de inversionistas exitosos, fondos de cobertura y Warren Buffett. ¿Cómo consiguió Luxor Capital un rendimiento de casi 200% en 3 años? Estas son sus posiciones principales. Puedo inspirarme en esto para mi estrategia a largo plazo. Si sigues la política de Estados Unidos y los eventos globales como yo, sabes que los titulares de acontecimientos mundiales mueven los mercados. Ahí es donde entra su herramienta Warren IA. Por ejemplo, si le pregunto, ¿qué activos ofrecen protección? En plena escalada en Medio Oriente, recibo análisis completos sobre el oro, defensa y precios de energía. Por eso Investing.com es una gran herramienta si eres un inversionista astuto de corto plazo. Pero en mi caso, estoy demasiado ocupado haciendo episodios todos los días. Prefiero comprar y mantener a largo plazo para lograr grandes rendimientos futuros. Investing.com me ayuda a elegir acciones en el momento adecuado y ahora tiene una promoción relámpago con hasta 55% de descuento en Investing Pro. Además, si usas mi enlace, obtendrás un 15% de descuento adicional sobre ese precio. Así que, si quieres datos reales, no solo titulares, para guiar tu estrategia en el mercado, esta es la mejor herramienta que puedes usar. Da clic en el enlace de la descripción y usa el código AmericaUncovered para obtener Investing Pro al precio más bajo. Esta oferta es solo por tiempo limitado, así que haz clic abajo y aprovecha antes de que termine. Y ahora, continuemos con el programa. Como he dicho, estamos en el cuarto día después de que Estados Unidos bombardeó Irán y puede ser difícil saber qué está pasando. Ya sabes, la niebla de la guerra y todo eso, pero esto es lo que sí sabemos. Estados Unidos e Israel han estado atacando instalaciones gubernamentales y militares iraníes constantemente, no solo por las noches, sino también con audaces ataques diurnos. No queda claro si esto muestra el poder de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o las fallas de la defensa aérea iraní hecha por China y Rusia. Si alguien en el gobierno iraní sigue vivo y está viendo esto, les ruego por favor, entren a Timu y soliciten un reembolso. La Marina de Irán tampoco tiene mejor suerte. Estados Unidos hundió 9 buques de guerra iraníes y su flota de superficie está casi paralizada. Ante más pérdidas en Irán, Trump instó de nuevo a las Fuerzas Armadas iraníes a abandonar la lucha. Insto nuevamente a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a la policía a deponer las armas y obtener inmunidad total, o enfrenten una muerte segura y no será bonita. Ese fue su mensaje para la base, pero en la cúpula de Irán realmente no tuvo opción. El Ayatollah Jamenei y el líder supremo interino de Irán aparentemente han muerto. Con el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, el secretario del Consejo de Defensa de Irán, el ministro de Defensa y otros más. Ahora, como habrán notado, el régimen aún no ha caído, a pesar de haber perdido a varias figuras clave. Claro, aún es temprano y Trump dijo que esto podría durar semanas. La resolución de poderes de guerra permite al presidente operar militarmente por 60 días sin aprobación del Congreso. Después, el Congreso debe autorizarlo. Así, EU podría seguir actuando, jugando al golpea al topo con los líderes iraníes por un tiempo, o al menos hasta que alguien en el liderazgo de Irán levante las manos y diga, está bien, nos rendimos. Ahora, no tenemos idea de quién podría ser esa persona, aunque Trump dice que él tiene una idea. En The Atlantic,
el presidente afirmó que el nuevo liderazgo de Irán desea dialogar con él y que lo hará. Señaló que muchos negociadores previos de Irán ya no viven y agregó: pudieron haber hecho un trato, debieron hacerlo antes, se quisieron pasar de listos. Trump tiene un buen punto. Jamenei se pasó de listo. Es el tipo que presumía en línea de lo travieso y juguetón que era. Que eso sea una advertencia para todos los clérigos radicales allá afuera. Si amenazan a Estados Unidos, vamos a revisar sus viejos tweets y nos vamos a burlar de ustedes. Honestamente, Jamenei debería estar feliz de ya no tener que lidiar con publicaciones así. Pero bueno, hablemos de lo obvio. ¿Funcionará esta campaña de bombardeos de Estados Unidos? ¿El poder aéreo basta para un cambio de régimen? Bueno, la opinión general dice que no. Basta ver la historia. El ejército de Saddam Hussein fue destruido en la Guerra del Golfo. Hubo un levantamiento interno, pero Saddam logró sofocarlo. Con la brutalidad esperada, se mantuvo en el poder 12 años más y solo fue removido tras la invasión terrestre de Estados Unidos en 2003. ¿Y Slobodan Milosevic, el dictador serbio? Su gobierno sufrió derrotas en las guerras yugoslavas y fue bombardeado por la OTAN en 1999 en la guerra de Kosovo. Permaneció un año más en el poder y lo perdió tras una elección y la resistencia del movimiento juvenil Opt-Por. ¿Trump de verdad piensa que solo con bombardeos caerá el gobierno de Irán? Probablemente no. Recuerden, él enfatizó la necesidad de que la policía, el ejército y los ciudadanos comunes se unan y derroquen al régimen. Hago un llamado a todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad para que aprovechen este momento, sean valientes, audaces, heroicos y recuperen su país. Estados Unidos está con ustedes. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Puede el pueblo de Irán, aún con desertores de la policía y ejército, enfrentarse realmente a la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿Eso mantiene a los mulás en el poder, tal vez? Y si quieren un ejemplo de cómo podría desarrollarse eso, no hay mejor ejemplo que la Rumania comunista. Piensen en el final de la Guerra Fría. Nicolae Ceausescu ha gobernado Rumania desde 1965. Pasó 24 años creando uno de los estados policiales más totalitarios y paranoicos del bloque del Este. La policía secreta Securitate tenía informantes en todos los edificios y vigilaba cada lugar de trabajo. Un régimen que no solo encarcelaba disidentes, sino que hacía imposible disentir. Rumania no tenía un movimiento de solidaridad como Polonia, ni una resistencia organizada como Checoslovaquia, ni mucha oposición civil. Ceausescu sofocó tanto la disidencia que en 1989, cuando cayeron todos los demás regímenes de Europa del Este, el suyo resistía. Hungría, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, muchos creían que Rumania sería la excepción, pero se equivocaron. El 21 de diciembre de 1989, Ceausescu convocó un mitin masivo en Bucarest, como había hecho miles de veces, reuniendo a 100.000 personas transportadas en autobuses de fábricas e instituciones estatales. Un espectáculo de lealtad hecho para la televisión, y entonces la multitud empezó a abuchear. No todos, ni siquiera la mayoría, pero sí los suficientes. Ceausescu no sabía qué hacer. Alzó la mano para pedir silencio, pero no lo obtuvo. En ese instante, algo se rompió, no solo en la plaza, sino en todo el país que veía los hechos por televisión. En menos de 24 horas, el ejército cambió de bando. El caos y los disparos se extendieron en la capital, atribuidos en su mayoría a los leales a la Securitate. Pero era una causa perdida. En 6 días, Ceausescu y su esposa fueron juzgados por un tribunal militar y ejecutados. Como Irán, Rumania carecía de oposición organizada, de una ideología unificadora y, claro, de la intervención de Estados Unidos para eliminar líderes del régimen. Lo que realmente llevó a la caída de la Rumania comunista fue una grieta en el aura de invencibilidad del régimen. Aquí es donde la comparación con Irán se vuelve interesante. Para que ocurra un colapso al estilo de Rumania, necesitas un régimen cuya promesa fundamental a su pueblo ya haya sido rota. Ceausescu prometió estabilidad, orgullo nacional y soberanía rumana, pero en 1989 Rumanía seguía en la oscuridad. Literalmente, el gobierno cortó la electricidad para ahorrar divisas mientras Ceausescu construía palacios y exportaba alimentos necesarios para el país.
La promesa se rompió mucho antes del meeting. El meeting solo la hizo visible. Ahora, veamos las promesas rotas del régimen iraní. Se suponía que Irán sería un hegemón regional, la capital del eje de la resistencia. Usó su riqueza petrolera para financiar aliados en Medio Oriente, como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. Irán buscaba mostrar que podía desafiar a Estados Unidos e Israel con estos grupos, apoyando a regímenes aliados y lanzando ataques contra el Gran Satán en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero míralos ahora. La economía de Irán está hecha trizas. Su riqueza petrolera se ha agotado debido a las sanciones y la inflación está destruyendo la calidad de vida del pueblo iraní. Eso provocó los últimos disturbios internos. Mientras tanto, sus aliados fueron desmantelados. Hamas ya no controla Gaza, Hezbollah está casi destruido y los hutíes solo son una molestia menor. Y con Bashar al-Assad en el exilio, el corredor terrestre de Irán a través de Siria sigue interrumpido, lo que básicamente aísla al régimen del Mediterráneo. También hubo ataques dentro de Irán. En la guerra de 12 días del año pasado, Israel atacó directamente territorio iraní. El régimen de Irán reportó graves daños en sus defensas aéreas, pese a asegurar que eran impenetrables. El régimen de Irán hizo una promesa fundamental a su pueblo y a la región. Somos la resistencia, no podemos ser derrotados, somos lo que Estados Unidos e Israel temen. Pero esa promesa se ha roto una y otra vez para que todo el pueblo iraní lo vea. Cuando atacaron el complejo de Jamenei el sábado, el régimen ya había perdido su aura de invencibilidad. Los ataques no crearon la vulnerabilidad, solo la revelaron, igual que la multitud de Bucarest mostró lo que todo rumano sabía. ¿Y la Guardia Revolucionaria Islámica? Mira a Rumania. Su ejército regular estuvo resentido, mal financiado y desafiado por la Securitate durante décadas. Lo mismo ocurre con el Artesh de Irán y su rivalidad con la Guardia Revolucionaria Islámica, tensión que la guerra de 12 días aprovechó. Los ataques israelíes se dirigieron a la Guardia Revolucionaria Islámica, dejando al Artesh al margen. El mensaje fue claro: no peleamos contra Irán, sino contra la Guardia Revolucionaria Islámica. La campaña actual es más desordenada. No puedes atacar Teherán por aire sin afectar la defensa aérea y los barcos del Artesh, así que también sufre daños. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿a dónde apuntarán los soldados cuando llegue el momento? En Rumania, el ejército apuntó a la Securitate. No fue por un plan ni por una oposición organizada, sino por decisión de personas con agravios, familias y cansancio propios. Un sistema los usó y marginó. Hay otro paralelo con Irán. Quisiera señalar el problema de la sucesión. La Rumania de Ceausescu tampoco tenía un plan claro de sucesión. Toda la estructura del régimen estaba construida alrededor de un solo hombre cuando él cayó. No surgió una oposición organizada, sino quien tenía el poder institucional en ese momento. En este caso, fue el Frente de Salvación Nacional, una coalición de reformistas comunistas, militares y oportunistas anti-Ceausescu, aunque formados en el mismo sistema. No eran liberales demócratas ideales, pero eran distintos a lo anterior y permitieron que el país cambiara de rumbo. El equivalente en Irán podría parecerse a una coalición de clérigos reformistas, tecnócratas y quizás lo más importante, oficiales del Artesh que decidieran que la era de la Guardia ha terminado. Quizá no sea una transición democrática limpia ni un gobierno amigable con Occidente de inmediato, pero puede ser diferente. Un régimen con el que Estados Unidos pueda negociar, enfocado en sobrevivir más que en la ideología. Si Irán cae, será una cascada que avanzará más rápido de lo que cualquiera pueda prever o controlar. Y esperemos que Estados Unidos no tenga que regresar en unos años y hacerlo todo de nuevo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que liderará Irán una vez que dejen de caer las bombas? Deja un comentario abajo. Leo tantos como puedo. Si quieres invertir inteligentemente, usa investing.com para colocar tu dinero donde hay potencial, según los mercados actuales. Haz clic abajo para obtener el mejor precio en Investing Pro durante su venta relámpago. Soy Chris Chappell. Hasta la próxima.